Shalom, bendito y poderoso el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. En esta preciosa hora venimos con el mismo propósito de siempre, dándole el honor a nuestro don Yeshua, en quien creemos para vida eterna y para salvación. Bendito sea su nombre y la oportunidad que me da de poder llegar a la intimidad de nuestros ajim, nuestros sajot, nuestros hermanos, amigos, de poder brindar algo hermoso, algo lindo, si le ponemos todo el interés necesario para poder llegar a entender los misterios. Shalom a todos nuestros suscriptores, a todos los que piensan en nosotros, los que les gusta. Las meditaciones es un programa hermoso porque no somos lucrativos, no buscamos los bienes materiales, mucho menos fama, porque es un gran misterio y una gran responsabilidad. Recordemos de que somos peregrinos y extranjeros y tenemos que dar cuentas. No es nada más solo de agarrar un programa y empezar a insultar al mundo. Los respetamos a todo ser humano porque hay algo muy hermoso que debemos de meditar, que la salvación es individual. Si nosotros creemos en las Escrituras, porque estas son las que dan testimonio, por eso está el antiguo pacto que dice, todos los libros de los profetas, de Moshe, los salmos, todos esos libros. Y en la teología han puesto el nuevo pacto. ¿Por qué hicieron esto? Para confundir al mundo. Pero de todas maneras, no es un nuevo pacto, sino es un pacto renovado. El Adón Yeshua vino con el propósito de cumplir los mandamientos. Ese es el propósito, porque ningún israelita, nadie llegó a ese final hermoso de poder llevar verdaderamente el mensaje y los propósitos de ese gran proceso para la salvación del alma. Por eso es de que fue renovado el pacto. Renovado, no es nuevo pacto. El propósito del Adón Yeshua es renovar el pacto porque para dar una oportunidad a los gentiles, a los pueblos y naciones que no son israelitas, para que también los gentiles pudieran participar de este reino. Y esa es la comisión que se nos ha dado, de pregonar estas buenas noticias a los gentiles, también al pueblo de Efraín, que está regado por todo el mundo, todavía está comiendo algarrobas. Pero ahí va el mensaje, para que pongamos a meditar en nuestros días, en nuestros caminos, en la oportunidad que tenemos. Hoy vamos a ver aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2 y en el pasuquín 11, que es la reconciliación por medio del madero. Ese es el título de esta preciosa estudio para poderlo compartir. La reconciliación por medio del madero, no por medio de la cruz, porque ahí también hay un grave error y una situación muy difícil. Pero el Adón Yeshua no fue colgado en una cruz, sino en un madero, en un palo recto. Porque de todo se ha hecho negocio, de todo se ha hecho tantas cosas, y por la ignorancia la gente sigue ahí adorando la cruz. Aleluya. Pero vamos a ver qué dice la palabra.
reconciliación por medio del madero. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, gente de otras naciones, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por lo llamado circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin Tikvá y sin Eloá en el mundo. Pero ahora en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo Shalom, y mediante el madero reconciliar con Eloá a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. De esto hemos hablado y seguimos hablando porque son partes muy importantes, cómo el mundo procede de una y de otra manera, las enseñanzas, las doctrinas y todo lo que se ha inventado en este mundo. Pero aquí nos podemos dar cuenta a través de estas lecturas que Shaul fue el que escribió estos mensajes, dándoselo a conocer al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel estuviera totalmente con ese conocimiento, que los gentiles que eran enemigos total de ellos y que no tenían absolutamente nada en común, el Adón Yeshua se manifestó y fue al madero para que ese pacto, el pacto antiguo, digamos, el pacto de los profetas, de los libros del antiguo pacto, los gentiles no tenían absolutamente nada que ver con lo que se refiere al Creador de los cielos, a nuestro Abba, de ninguna manera. No había forma, no había quién. ¿Por qué? Porque para eso fueron los mandatos, los estatutos, los decretos, para que el mundo, para que los israelitas se ciñeran, porque eran a quienes se les dio la promesa, a quien tenían la relación íntima con su Creador, a los que Él se les manifestó de una manera grande, para que fuera un pueblo totalmente maravilloso, un pueblo con conocimiento. Por eso el primer gran mandamiento, que es: escucha Israel, Yahweh nuestro Eloá, Yahweh Ejad, es uno y único. Y eso es uno de los mandamientos principales que el ser humano tiene que tener en su corazón, en su mente y en su vida. Que Yahweh es uno, no son tres, no son dos, sino es uno. Y aquí habla por medio de la reconciliación, por medio del madero. Por eso precisamente el juicio de este mundo, del Adón Yeshua, viene a este mundo por la incredulidad de las personas que, teniendo el gran privilegio y la oportunidad de poderse inscribir en el libro de la vida para participar en la carrera, para poder obtener la salvación del alma, es gratis, y Él la hizo manifestándose en carne, porque era el único medio, es el único medio en la cual el ser humano puede tener esa amistad con su Creador. Por eso voy a leer: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, esto les está hablando a los gentiles,
tiempo, vosotros los gentiles, gente de otras naciones, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por los llamados circuncisión, hecho con mano de carne. En el tiempo en la cual, antes de la venida del Adón Yeshua, todos los israelitas eran circuncidados, o sea que tenían la operación hecha a mano. Y esto les garantizaba a ellos que era el pueblo elegido, era como un sello que ellos tenían para garantizar la posesión hermosa que ellos tenían con su Creador, y tenían esa operación. Y cuando los gentiles que no tenían esa operación, porque en gentiles eran de los pueblos, eran de las naciones, no podían de ninguna manera poder tener una relación íntima con su Creador, con el Todopoderoso. Entonces, los unos y los otros había una disensión, había una desamistad. ¿Por qué? Porque la garantía era tener la circuncisión hecha a mano. Y el que no la tenía era gentil y no podía adquirir los mandamientos, no podía ni siquiera leer las Escrituras porque no tenía ese derecho. Precisamente por eso fue que se manifestó el Adón Yeshua, que dice: pero ahora en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo habéis, dice, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Ahora que hoy que hay mucha gente gentil de las naciones, de los pueblos, que se ha convertido y que ahorita es parte del pueblo de Israel por la sangre que fue derramado y por el pacto renovado, que es la oportunidad para todo pueblo, nación y lengua. Entonces el Mashiach vino a hacer ese gran trabajo de manifestarse, hacerse hombre, y después de estar humanamente en esta tierra, lo llevaron a esa estaca de ejecución y lo mataron. Y estando él en condición de muerte, dice, bajó a las profundidades y de ahí se levanta al tercer día para que el testimonio que el Adón Yeshua da es puro y legítimo, porque lo garantizan las Escrituras. Si nosotros creemos en las Escrituras, tenemos que creer espiritualmente lo que las Escrituras dicen. Entonces, la reconciliación, por eso es de que solamente hay un camino para la salvación, porque el Mashiach vino a mediar por nosotros para hacernos uno con el pueblo de Israel. No hay dos, porque según la teología es un nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, quiere decir que el pacto antiguo no vale porque fue abolido, y ahora es un nuevo pacto con el cristianismo católico, y por eso es de que no hay una amistad, porque ellos se han acreditado que en ellos está la salvación, y eso es una mentira, porque el Adón Yeshua vino por su pueblo a reconciliar a su pueblo con esa sangre, porque es la única oportunidad que también tienen los israelitas, las tribus, de reconciliarse a través de la estaca de ejecución en el derramamiento de la sangre del Cordero. Y el que no acepte esa riqueza, ese amor tan grande de nuestro Abba, de nuestro Adón, que es Ruach HaKodesh, y que Él se hizo hombre, se hizo carne, para poder llevar el pecado de todos en la estaca de ejecución. Y no aceptar eso es lo más terrible que el ser humano pueda pensar en su vida, porque no hay otra forma de cual tener una relación íntima con su Creador. Ahí dice, porque Él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad,
y la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo shalom. Aquí nos damos cuenta, aboliendo en su carne las enemistades. Entonces, ¿por qué el mundo? ¿Por qué la religión? ¿Por qué los teólogos? ¿Por qué tantas religiones, tantas iglesias, tantos caminos que se han inventado? Quiero decirles que el Adón Yeshua no es un camino, Él es el camino de la vida, el camino de la redención. Redención significa que alguien pagó el precio por una persona que en sí mismo, en su naturaleza, jamás podría hacerlo. Por eso el Adón Yeshua se manifestó en carne para pagar por cada uno de aquel que cree en ese acto que Él hizo de amor para poder salvar al mundo de la condenación eterna. Aleluya. Dice en el 16, y mediante el madero reconciliar con Eloá a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Mediante el madero, fue cuando él lo llevaron y lo colgaron en el madero, y cuando él dijo, consumado es, dice que se rasgó el velo de allá del cielo para acá, y en esa brecha, en ese velo, porque ese velo es el que el mundo tiene y que no pueden ver las cosas espirituales, pero cuando uno se convierte al Adón Yeshua, el velo es descubierto y entonces uno puede ver las riquezas del reino y quién es el Adón Yeshua y cuál fue y por qué fue la manifestación que él mismo dándose a pagar el precio de la condenación, vino a hacer esa gran y a entrar al corazón de la persona. Porque ¿qué sirve? Que uno puede decir, sí, lo mataron, al tercer día se levantó. Eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo repite, todo el mundo, no solo en el nombre del Adón Yeshua, sino con nombres falsos, como burlándose de lo que él hizo. Y ahora eso es lo que salva. Cuando uno reconoce ese sacrificio y tiene la emuná en el Adón Yeshua. Emuná quiere decir que uno debe de llegar a comprender realmente que Él es el Mashiach de Israel, que Él es el ungido, no de aceite, sino que el Ruach HaKodesh, que es Yahweh, está en Él reconciliando consigo al mundo. Bendito su nombre poderoso. Aleluya. Podemos ver también aquí, en el libro de primera de Colosenses capítulo 1 y en el Pasuquín 20, que dice así, y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo shalom mediante la sangre derramada en el madero. Aquí nos damos cuenta cuál fue el propósito y por qué el mundo no lo conoce ni lo quiere conocer. El mundo prefiere aceptar cualquier cosa, pero menos la salvación del alma. Y por eso el mundo está enjuiciado, y eso lo digo y lo repito y no me canso, para que pongamos atención que todo aquel que aborrece, que no acepta al Adón Yeshua como el Salvador, como el Mashiach, es un reo de muerte. ¿Por qué? Porque está despreciando la oportunidad que Él hizo para salvarnos sin costo alguno. Solamente es aceptarlo en el corazón, inscribirse en el libro de la vida, creer que Él es Yahweh manifestado en carne y que al tercer día de la muerte se levantó y es el que vive y reina y el que está sentado en el trono para juzgar a todos aquellos que no lo amaron, sino lo despreciaron, lo criticaron y no quisieron arrepentirse. Bendito el nombre del Adón Yeshua. Aleluya. Y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo shalom mediante la sangre derramada en el madero. Y vosotros también, que eres en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os habéis reconciliado. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros puro, hebreo kadoshim, puro, apartado y separado de la idolatría, de la inmundicia, sin mancha, irrepresibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la emuná fe y sin moveros de la confianza de la Besorá, las buenas noticias que habéis oído, las cuales se predican en toda la creación que está bajo de los Shamaín cielos, de la cual Shaul fue hecho servidor. Aquí nos damos cuenta quién es Shaul, no Pablo, porque Pablo es alguien que es un opositor, es alguien que es un imitador porque es un dogma, pero el verdadero Shaliach es Shaul, quien verdaderamente él sabía quién estaba dando a conocer al camino de la salvación para todo aquel que acepte este gran programa maravilloso espiritual que está al alcance de todos los seres humanos. También podemos ver ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, aleluya, y en el Pasuquín, aleluya, 15:11, que dice así. Pongamos mucha atención. Dice, antes creemos que por la misericordia del Adón Yeshua seremos salvos igual, dice, igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Shaul que continuaban, dice, aleluya, cuán grandes señales y maravillas habían hecho Elohá por medio de ellos entre gente de otras naciones. Dice así, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones, Ahim, oídme. Shimón ha contado cómo Elohá visitó por primera vez a gente de otras naciones para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el Mishkan de David que está caído y repararé sus ruinas y los volveré a levantar. ¿Se da cuenta? En la sesión que tenían los Shaliach, los Talmidim, estaban en una sesión y ahí testificó Kefa y Shaul y Bernabé las grandes bendiciones y milagros que estaban concediendo por primera vez a los gentiles. Los gentiles antes de estas grandes anuncios de salvación, nadie tenía derecho ni siquiera de pensar, mucho menos de poder compartir con los hebreos, como hoy somos un pueblo, pero tiene que ser Shema, tiene que ser un solo pueblo, un solo camino, no muchos caminos, no muchos pueblos. ¿Por qué? Porque Yahweh es uno es su nombre y su quejilá tiene que ser una, y todos puestos los ojos, la mirada espiritual en Yeshua para la salvación y la vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre. El Adón Yeshua significa, lo digo y lo repito siempre en los mensajes, Adón quiere decir amo y dueño. Yeshua quiere decir Yahweh salva. Ahora, esa es la gran noticia que hay aún en este mundo
y que se está pregonando para que se puedan convertir a la don Yeshua. Bendito su nombre. También podemos ver ahí en Romanos capítulo 3, aleluya, Romanos capítulo 3 y en el pasuquín 21 que dice así, aleluya. Dice, la justicia es por medio de la emuná, confianza, fidelidad y seguridad. Pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Elohá testificada por la Torá y por los profetas. La justicia de Elohá por medio de la emuná, fe, en Yeshua HaMashiach, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Aquí nos damos cuenta de lo que dice. Dice, la justicia de Elohá por medio de la emuná. ¿Qué quiere decir emuná? Por la fe, por medio de la emuná. Emuná quiere decir que la persona tiene que verdaderamente creer que el Adón Yeshua, que dice las Escrituras, es el Mashiach de Israel. De ahí viene la emuná, y este regalo divino de la emuná es un don que solamente el Adón Yeshua da para que la gente pueda creer, confiar verdaderamente, poner toda su confianza en él y creer que él es el Mashiach, que él es el ungido, que Yahweh está en el Adón Mashiach reconciliando consigo al mundo. Y cuando uno llega a entender todo esto, es el regalo más grande que un ser humano puede tener. Entonces, aquí nos damos cuenta. La justicia de Elohá por medio de la emuná en Yeshua HaMashiach. Hay que tener emuná. Emuná quiere decir poder entender la palabra y llevarla por obra, hacer lo que la palabra dice. Porque ¿de qué sirve que sepamos las Escrituras al revés y al derecho y que todo lo podamos entender? Pero si no tenemos obediencia, entonces no hay emuná en nosotros. Todo es algo que es ilusorio, que no tiene valor, porque no es por conocer las Escrituras, sino por llevar a cabo lo que las Escrituras dicen. Cuando uno obedece a la palabra, porque la palabra es el Adón Yeshua, él está hablando porque es el medio que él dejó para que todos aquellos pudiéramos comunicarnos y saber verdaderamente qué es el significado y qué es lo que debemos de hacer para ser salvos. Si nosotros aprendemos poco, pero lo llevamos por obra, eso es una riqueza, porque eso es emuná. Bendito el nombre del Eterno. Dice en el 3:23 del libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos, faltos de esplendor de Elohá, siendo justificados gratuitamente por su rajamín, por su misericordia, mediante la redención que es en el Mashiach Yeshua. ¿De dónde viene no en Cristo, no en Yeshua, sino en Yahshua? Porque una sola letra cambia el nombre y los nombres no pueden ser totalmente cambiados porque es una tristeza. Entonces aquí nos damos cuenta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, faltos de esplendor de Elohá, siendo justificados gratuitamente por su rajamín, quiere decir por su misericordia, mediante la redención que es en el Mashiach Yeshua. Entonces aquí nos damos cuenta, dice, por medio de la emuná en su sangre, para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia y los pecados pasados. Bendito el nombre poderoso del Adón Yeshua. Aquí nos podemos poner un poquito de pensar, leer las Escrituras, comparar, porque yo me equivoco muchas veces, porque no soy perfecto, pero usted no se da cuenta en la imperfección mía
sino en la perfección de la palabra, porque es espiritual para salud de nuestras almas. Aleluya, amén.